podamos aumentar nuestra fe y tomar decisiones en la vida cristiana por fe. Cuando nosotros hablamos de la fe, sí, sin duda que algunos quizás que ya conocen, le viene un pasaje, un capítulo del Nuevo Testamento. Y ese capítulo es capítulo 11 del libro de Hebreos. Porque en todo este tiempo vamos a estar tocando héroes de la fe, ¿sí? Héroes de la fe. Y es tan lindo poder tocar los héroes de la fe cuando vos te vas en el capítulo 11 del libro de Hebreos, conocido entre el ámbito cristiano como la galería de la fe, ¿sí? La galería de la fe, conocido también como el museo de la fe. Es como que, viste, cuando vos vas a un museo, ¿verdad? Y va una persona indicándote y mostrándote lo que hizo esa persona, cómo fue la decisión que tomó. Entrar desde el primer versículo del libro de Hebreos 11, ¿sí? Y va pasando por la primera, la obra de Abel, y así empieza a suceder, empieza a contar. Entonces es como un museo, ¿sí? De las hazañas de hombres común y corriente como nosotros, pecadores como nosotros, débil como nosotros, pero que marcaron historia, marcaron diferencia simplemente por algo fundamental: la fe. Ese capítulo 11 también es conocido como los testigos, ¿sí? Es conocido como los testigos, por capítulo 12 del libro de Hebreo dice: por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Está hablando de los testigos de nosotros, nuestros testigos que cada día están quizás viendo nuestras obras, son esas personas. Y vamos a encontrar, es un capítulo espectacular. Si vos querés resumir la Biblia, prácticamente leer la Biblia en un capítulo, Hebreos 11, ¿sí? Porque te trae desde Abel, ¿sí? Hasta prácticamente todo el Antiguo Testamento. Entonces es muy importante poder conocer esto, ¿verdad? Conocer esta historia, a estos personajes. Y en el día de hoy vamos a hablar de un personaje que quizá algunos conocen. No está acá, no es que no está en el libro de la fe. No hay la descripción de las cosas que hizo, como Abraham, como de Isaac, como de Moisés, como de Abel, y así sucesivamente. De ellos están descritos las obras que hicieron. De este hombre no. Solamente se menciona su nombre. Y vamos al libro de Hebreo capítulo 11, ¿sí? Versículo 32 dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. ¿De cuáles estos personajes vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar acerca de Jefté, ¿sí? Ahora vamos a decir, ¿quién es Jefté? ¿Por qué aparece entre los héroes de la fe? Y para eso nos vamos al libro de Jueces, libro de los Jueces, capítulo 11, ¿sí? Libro de los Jueces, capítulo 11, y ahí vamos a encontrar lo que este hombre hizo y por qué figura entre los héroes de la fe. Antes de entrar en el pasaje, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Dios hable en nuestros corazones y que Dios en el día de hoy haga una obra a través de su Espíritu Santo. Oramos. Padre, queremos darte muchas gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio de poder predicar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que lo que hable conforme a tu palabra, conforme al poder de tu Espíritu Santo y para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Habla en nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, libro de Jueces, capítulo 10, ya arranca la historia de este personaje. Capítulo 10, versículo 6 en adelante, más o menos, ya empieza a hablar acerca de lo que el contexto del pueblo de Israel, para que nosotros podamos entender, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos al libro de los Jueces, el libro de los Jueces, la frase es: cada quien hacía lo que bien le parecía.
¿sí? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y el libro de los jueces es, más adelante quizás vamos a tocar, ¿verdad? Cómo es un giro, como una rueda de actitudes del pueblo de Israel y las cosas que Dios hacía, que vamos a tocar más adelante. El capítulo 11, versículo 1 dice, Jefté, Galadita, era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Entonces nos vamos a un personaje que no era tan reconocido en el ambiente donde estaba. No era una persona tan, ¿cómo le voy a hablar? Una persona tan receptiva en el sentido de que el pueblo le quería, el pueblo quería estar con él o la gente le quería. ¿Por qué? Porque vos estudias su vida y era una persona que su mamá era ramera y vos sabés que en la antigüedad y muchas veces hasta ahora, hoy día, ¿verdad? Cuando alguien tiene quizá una mamá que se dedica a eso, muchas veces la persona es menospreciada, muchas veces la persona quizá no quiere ni contarlo lo que hace su mamá por la vergüenza que tiene. Imagínate entonces que tenía la característica así, era una persona quizás en sí mismo trataba de disimular quizás esa vergüenza que él tenía de lo que era su familia, lo que era su mamá. Dice la palabra de Dios, continúa, pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Llegó un momento donde ese padre estuvo con otra mujer, ¿sí? Le nacieron hijos y sus hermanos de padre, llegó un momento, le dijeron, Jefté, volá a la casa, salí acá, no te queremos ver, vos no vas a heredar con nosotros, ¿sí? Nuestra herencia, porque tu mamá no es nuestra mamá. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que echarle. Entonces uno piensa, este personaje, la verdad que pasó momentos muy complicados. La verdad que nosotros podemos ver la característica de Jefté y era un hombre sufrido, era un hombre rechazado, era un hombre quizás que recorría con vergüenza en su rostro, ¿sí? Porque todos sabían que su mamá era una ramera, todos sabían que se dedicaba a su madre, sus propios hermanos no le querían, su propio pueblo muchas veces no le quería, pero Dios le veía a este Jefté. ¿Saben cómo le veía? Capítulo 11, 1 dice, esforzado y valiente, así como esforzado y valeroso, así como nosotros vemos la vida de Gedeón capítulos antes, cuando Dios le llama a Gedeón, Dios le llama varón esforzado y valiente. Y quizás, sinceramente, él no se sentía así. Él no se sentía que era esforzado y valiente, pero Dios le llama así, varón esforzado y valeroso. La característica de este hombre emocional, sentimental, familiar, la verdad que no es un hombre que sufría mucho, ¿sí? Vamos a continuar la historia. Entonces, ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios. Versículo 3 dice, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. ¿Sí? ¿Quiénes se juntaron con él? Hombres ociosos. ¿Qué significa ocioso? Gente que no quería trabajar, gente que no tenían trabajo, gente que muchas veces eran rechazados también por sus padres, gente que eran echados de sus casas, gente quizás que cometieron pecados, fracasos en su vida y eso lo llevó a la ruina. ¿Y qué hicieron ellos? Una reunión de fracasados, una reunión de fracasados, una reunión de ociosos. Y ahí estaba este hombre, ¿sí? Su mamá ramera, vivía con vergüenza, sus hermanos le rechazaron, sus hermanos le echaron. Él no se sentía, quizás se sentía débil, se sentía una basura. Dios le veía como varón esforzado, varón valeroso. Quizás sin esperanza se junta con los ociosos. Voy a decir, ¿qué vas a lograr con ellos? ¿Qué vas a lograr con ellos? Pero sin duda, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, dice el Señor en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, dice a los vil, a los menospreciados, a eso
A esa persona Dios escoge para avergonzar a los que se creen fuertes. Y quizás hacemos un paréntesis en este momento, ¿verdad? Quizás vos sos una persona que te sentía así como gente. Quizás vos sos una persona que tenés depresión por cosas que pasaron en tu casa. Quizás una persona que fuiste rechazado por tus padres, rechazado por tu madre. Quizás fuiste una persona en que en todo momento viste con una vergüenza, consecuencia de pecado de tus familiares, consecuencia de pecado de tus padres, y vos tenés que cargar con esa vergüenza todos los días. Quizás fuiste rechazado en algún momento, pero te quiero decir, Dios tiene un propósito hermoso con tu vida. Quizás vos sos como este hombre que te sentís una basura, pero para Dios no es eso. Para Dios una persona valerosa, una persona esforzada. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 5 dice, cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todo lo que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Perdón. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéramos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Nib. Este hombre que era rechazado, este hombre que era confundido, con vergüenza, ahora el pueblo de Israel estaba eligiendo como su caudillo, ¿verdad? Entonces empieza la batalla porque había una guerra contra los hijos de Amón. Había una batalla contra los hijos de Amón. Y dice él que sí hacer un trato con los hijos de Amón, pero los hijos de Amón no quisieron. Y dice versículo 23, dice, así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer, Quemos tu Dios, ¿no le poseerías tú? Así todo lo que poseyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitado por 300 años, a Esbón y sus aldeas, Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no la habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Es lo que le está diciendo a los hijos de Amón. Jehová, que es juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Para que podamos entender un poquitito, era un contexto un poco complicado. Los hijos de Amón venían para pelear, ¿sí? Y Dios siempre estuvo levantando pueblos alrededor de Israel, que Dios estuvo levantando en contra de Israel, ¿sí? José, por ejemplo, leía hoy de Gedeón, los madianitas, Dios mismo levantó por el pecado de Israel. Ahora los hijos de Amón estaban levantándose en contra
de Israel. Entonces, lo que Jefté quería hacer, llegar a un acuerdo para no pelear. Pero como ellos no quisieron llegar a un acuerdo, entonces Jefté dice, bueno, y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Y esto es muy importante, porque cuando vos ves en el Antiguo Testamento que el Espíritu de Jehová viene sobre personas, sí, específicamente, como dice la palabra de Dios, específicamente en el Antiguo Testamento, el Espíritu venía sobre ciertas personas en ciertos momentos y para ciertos propósitos. Eso nomás, sí, terminaba la obra, terminaba lo que Dios quería hacer, boom, se iba otra vez. Sin embargo, hoy nosotros tenemos una morada permanente. El Espíritu Santo vive dentro nuestro. Ahora, cada vez que el Espíritu Santo descendía sobre una persona, ¿saben qué pasaba? La victoria era segura. La victoria era segura. No hay un hombre a quien el Espíritu de Dios vino sobre él y que haya perdido la batalla o que haya perdido la victoria, la guerra. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos a Sansón, ¿sí? Cuando Sansón fracasa, ¿qué dice la palabra de Dios? Él no sabía que el Espíritu de Jehová ya había salido de él. Y ahí vino su derrota, ahí vino su fracaso, porque ya no tenía el Espíritu. Pero mientras él tenía el Espíritu, mientras el Espíritu Santo descendía sobre él, él derrotaba a todos los filisteos. Muy importante para que podamos entender esto. La batalla ya estaba asegurada. La victoria estaba asegurada. Ya estaba prácticamente sellada la victoria. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vino, descendió sobre este hombre. Ahora, vamos a ver algo, porque el mensaje de hoy lo titulé Haciendo un compromiso necio. ¿Sí? Haciendo un compromiso necio. Ella tenía todo, la batalla tenía asegurada, y vamos a ver el compromiso que hace este hombre con Dios. Y dice versículo 30, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cosa que ya estaba entregado, pero él dice, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. No te olvides, la batalla estaba ganada. La victoria estaba asegurada. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios descendió sobre Jefté. Este hombre ya tenía la victoria. Sin embargo, hace un voto a Dios neciamente. No era más necesario. No era más necesario que haga voto a Dios. La batalla ya estaba de su parte, la victoria estaba asegurada. Y este hombre hace algo, una locura. Este hombre dice así, Señor, si yo me voy a la batalla, le venzo a los amonitas, llego victorioso, la primera persona que sale de mi casa a recibirme, yo lo voy a ofrecer en holocausto. Yo le voy a ofrecer en holocausto. Ahora, es muy importante que podamos entender este punto. ¿Sí? Ahora, holocausto, en la NBI dice en ofrenda quemada. Ahora, cuando vos estudias el Antiguo Testamento, decís, ¿a Dios le agrada eso? Dios quiere que verdaderamente una persona entregue a su hijo en ofrenda quemada. Era una práctica pagana. Era algo que los paganos hacían. Sobre este punto hay dos pensamientos. El primer pensamiento es que verdaderamente este hombre estaba dispuesto a ofrecer en ofrenda quemada en un altar a su hija. Otro pensamiento dice, no.
era entregarle a su hija para Jehová, como quizá lo hizo Ana, ¿sí? Yo personalmente tengo mi punto de vista sobre esto, ¿sí? Quizá otro tenga su punto de vista. Yo personalmente tengo mi punto de vista. Para mí fue el primero. Ahora, voy a decir, ¿por qué el primero? Porque dice ofrenda quemada con fuego. Y también algo muy importante, no te olvides, el pueblo de Israel estaba alrededor de ídolos. ¿Y por qué Dios castigaba a su pueblo? Porque ellos tenían hábitos y costumbres y hacían cosas que sus ídolos le pedían. Muchas veces por eso Dios le tuvo que decir en el libro de Deuteronomio, no le haga pasar a tu hijo por fuego, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Por qué Dios le decía eso? Porque era una costumbre quizás del pueblo. ¿Dios demandaba eso? No, nunca Dios demandó eso. Nunca Dios demandó eso. Por eso nosotros podemos decir que usted hizo un compromiso necio. Se comprometió con Dios neciamente, sin pensar, sin analizar, sin hacer una pausa y analizar lo que estaba diciendo. La palabra de Dios en el libro de Eclesiastés capítulo 5 dice, cuando venga a la casa de Dios, no sea rápido para hablar. Tenés que escuchar. No sea que te comprometa con Dios en algo que no está dispuesto a cumplir. Dice el libro de Eclesiastés, ¿sí? Vamos a abrir el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación, de la mucha preocupación, viene el sueño. En otra versión dice, de la mucha preocupación, vienen las pesadillas. Y de la multitud de la palabra, tanto hablas, que viene la voz del necio, que te compromete en algo que no está dispuesto a cumplir. Pero como tanto hablas, como tanto hablamos, como tanto queremos quedar bien, nos comprometemos en algo que verdaderamente no lo analizamos, que verdaderamente no nos pusimos a meditar, no nos pusimos a pensar la magnitud que tiene, las consecuencias que puede traer, el dolor quizás que puedo causar o los beneficios que puedo causar. Ojo, el compromiso no es algo malo. Es malo cuando uno analiza lo que te está en lo que te estás comprometiendo. Entonces este hombre hace un voto a Dios innecesariamente. Innecesariamente. Dios no le pidió. Dios no le dijo hacer esto. Porque cuando vos lees el libro de Génesis, capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham, dame tu hijo, tu unigénito. Dios le pide a Abraham. Dios mismo le pide. Abraham se va con la actitud correcta, con humildad, con amor, con un dolor tremendo en su corazón. Y yo ahora puedo decirle, entienda, Abraham, tengo hijo. Y si Dios me pide a mi hijo en sacrificio, no sé qué haría. Pero Abraham, con tanto amor que tenía hacia Dios, estaba dispuesto. Y dice la palabra de Dios que cuando él alzó el cuchillo como para matar a su hijo, Dios lo paró. Porque eso no es la voluntad de Dios. Dios solamente estaba probando su corazón. En esta situación no fue así. Dios en ningún momento le pidió. Dios no le pidió eso. ¿Sabe qué quiso hacer para mí Gedeón? Perdón. Le quiso impresionar a Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros queremos hacer. Queremos impresionarle a Dios con nuestras decisiones,
con nuestro compromiso. Necio, dice la palabra de Dios. No seamos necios. A Dios no le vamos a impresionar con nuestras decisiones, ni tampoco con nuestro fracaso. Dios nos conoce exactamente. Por más que vos y yo caigamos en el peor pecado, a Dios no le vamos a sorprender. O que tomemos la mejor decisión, Dios nos va a decir, wow, ¿qué decisión tomó Carlito? No. Entonces este hombre hizo un compromiso necio. Nadie le pidió. Y muchas veces somos así nosotros, hermanos. Muchas veces nosotros nos comprometemos con algo, ¿sí? Neciamente. ¿Por qué muchas veces hay ministerios que terminan con 2 o 3 personas? ¿Por qué muchas veces hay obras de Dios que se cierran? ¿Por qué muchas veces hay predicaciones que no se pueden hacer? Porque nos comprometemos con algo que verdaderamente no estamos dispuestos a cumplir. Me emocioné en el momento. Me emocioné. Me dejé llevar por mis emociones y me comprometí. Necio. Muchas veces cuando uno va al campamento de palabra de vida, ¿verdad? Y muchos acá, la mayoría de acá fueron, y nosotros mismos lo hacemos en Roca, la noche de fogón. Y vos ves la noche de fogón, ¿verdad? Chicos, gente adulta llorando, triste, tirando su palito. Alguno un tronco lo tira, ¿verdad? De tantas cosas que tiene. Y se compromete y lloran y se abrazan todos y se besan y no sé, luego decir. Y yo muchas veces observo, ¿verdad? Y no quiero ser tampoco insensible. Porque quizá hay corazones sinceros en todo, en varias personas. Pero yo digo, de todas estas personas, ¿quién verdaderamente tomó un compromiso serio con Dios? Y estadísticamente, el 10%, el 5% de todas esas personas, voto a la ligera, compromiso necio, la emoción del momento, le viste llorar a fulano, no sé, la música te emocionó, y hacemos compromiso que no le agrada a Dios, que no es necesario hacerlo. Ahora, es muy importante esto. ¿Dios quiere que se haga compromiso? Claro que sí. Eso dice la palabra de Dios. Eso dice el libro de Salmo. El libro de Salmo dice así: hagan compromiso al Señor su Dios. Salmo capítulo 76, 11. Hagan voto, hagan compromiso. Pero ¿cómo aclara? Hay una coma. Y cúmplalos, dice. O sea que no es que Dios no quiere que haga compromiso. No es que Dios no quiere que haga votos. Lo que Dios no quiere es que haga compromiso necio, sin pensarlo, sin analizarlo, sin poner en la mesa las ventajas, desventajas, las contras. No que te vaya y haga algo y a la mitad deje todo porque no analizaste, como dice la palabra de Dios. Hay que calcular, dice, hay que calcular. Este hombre hizo un compromiso necio. Dios no le pidió. La victoria ya estaba en sus manos, porque el Espíritu de Dios ya descendió sobre él. Y cada vez que el Espíritu de Dios lee en el Antiguo Testamento, cada vez que el Espíritu de Dios descendía sobre una persona, la batalla estaba asegurada, la victoria estaba asegurada. Pero él le quiso impresionar a Dios con una ofrenda. ¡Wow! Señor, la primera persona que sale de mi casa te lo voy a ofrecer en holocausto. En holocausto. Otra vez dice ofrenda quemada. ¿Dios le pidió? Dios no le pidió. En ningún momento Dios le pidió. Muchas veces nosotros, hermanos, tomamos compromiso con Dios, ¿sí? Hacemos voto con Dios,
No en este caso, ¿verdad? Cuando estamos en angustia, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una aflicción, cuando hay algo que está pasando en mi vida, algo quizás que no puedo sobrellevar, algo quizás que me supera, algo que me causa dolor, algo que me causa tristeza. Y en ese momento decimos, Señor, si vos haces esto, si vos haces esto, yo, Señor, voy a... Un día me dijo un amigo, ¿verdad? Cuando tu hijo se enferme, te comprometes con Dios para, no sé, tirar la basura todos los días de tu vecino, no sé, todo. Te comprometes con Dios ahí. Cuando le ve enfermo a tu hijo. Y me dice, chao, yo le digo, miro, ¿qué es? ¿Por qué un dolor tan grande verle a tu hijo enfermo? Que en ese momento lo único que parece una salida es comprometerte con Dios con algo. Y muchos sí. Queremos hacer ese trueque porque queremos comprar el favor de Dios. Queremos comprar la gracia de Dios. Queremos comprar el poder de Dios con un compromiso falso. Y pensamos que Dios va a escuchar. ¿Y saben qué, hermanos? Dios escucha. Y Dios escucha. Y va a demandar ese compromiso. Dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 30. Dice así, cuando un hombre, tal vez en otra versión, cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que cumplirá todo lo prometido. Dice Deuteronomio capítulo 23, 21, dice, si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumpla. Si no cumples, estarás pecando ante Dios. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Salmo capítulo 66, perdón. Salmo capítulo 66. Versículo 10, 66, 10 dice, porque tú nos probaste, oh Dios, no ensanchaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste en abundancia. Entraré a tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos. Escucha bien, te pagaré mi voto. Escucha lo que dice ahora, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia. Cuando yo me encontraba en angustia por una situación que estaba viviendo, Señor, está diciendo David, yo me comprometí contigo en algo. Y hoy, Señor, me presento delante de ti para cumplir eso. Para cumplir mis votos que hice estando en angustia. Dice la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora vengo a tu templo con ofrendas quemadas para cumplir los votos que te hice. Sí, los votos sagrados que hice cuando me encontraba en grave dificultad. La Reina Valera dice cuando estaba en gran angustia. La nueva versión, la NTV dice cuando me encontraba en grave dificultad. Y la NB dice cuando me encontraba en medio de mis angustias.
Y muchas veces nosotros, cuando pasamos un momento difícil, ya sea una enfermedad, enfermedad de tu hijo, enfermedad propia, enfermedad de tus padres, quizá cuando cometemos fracaso, pecado, y estamos los más bajos, quizá cuando tenemos una necesidad extrema, nos comprometemos con Dios algo. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué voto hiciste con Dios cuando estabas en gran aflicción? ¿Qué voto hiciste con Dios cuando no tenías trabajo y había una necesidad en tu casa y la necesidad era urgente, eminente, y clamaste a Dios y le dijiste a Dios, Dios, dame trabajo? Si vos me das trabajo, Dios, el 10% mi diezmo va a ser siempre tuyo. La pregunta es, ¿estás cumpliendo? ¿Estás cumpliendo con ese compromiso, con ese voto que hiciste con Dios estando en gran angustia? Dios te escuchó, Dios me escuchó, Dios proveyó. Ahora la pregunta, ¿cumpliste vos? ¿Cumpliste tu voto cuando estaba en una enfermedad? Y le dijiste, Dios, si vos me sacás de esta situación, si vos me sacás, si vos le curás a mi mamá, le curás a mi papá o le curás a mi hijo, Señor, si vos me curás a mí, yo, Señor, me comprometo con algo. La pregunta es, ¿Dios cumplió? ¿Cumpliste vos? ¿Cómo decimos? Quizás cuando cometiste un pecado, tomaste malas decisiones, está en el punto cero, lo más bajo. Te comprometes con Dios y decir, Dios, levántame. Dios, restaurame. Dios, dame una oportunidad. ¿Y qué hace Dios? Te da la oportunidad. Nos da la oportunidad. La pregunta es, ¿cumpliste con tus votos? ¿Estás cumpliendo con lo que Dios, con lo que te comprometiste con Dios estando en tu angustia, estando en gran aflicción, estando, como dice, en medio de gran angustia? Quizá un problema familiar. Muchas veces nosotros somos como el pueblo de Israel en el libro de los Jueces. Cuando Dios levantaba un pueblo enemigo, el pueblo de Israel lloraba, gritaba, clamaba a Dios. Clamaba a Dios para que Dios tenga misericordia, para que Dios levante un libertador, para que Dios le salve esa situación. ¿Saben qué hacía Dios? Escuchaba la oración, levantaba un libertador, lo salvaba de esa situación. El pueblo vivía un tiempo de aparente paz, pero pasaban 2 meses, el pueblo volvía a la misma actitud. Así somos nosotros. Lastimosamente. Lastimosamente vos y yo somos así. Dice la palabra en el libro de Salmos, capítulo 22, versículo 27, perdón, Job 22, 27, no, ahora le voy a leer por si quieren marcar. Job 22, 27, cuando ores a Él, Él te escuchará. Escucha lo que dice después. Y tú le cumplirás tu voto. Cuando ores a Él, Él te escuchará. Y tú le cumplirás tus votos. Cuando estamos en angustia, nosotros vemos un ejemplo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 1, cuando Ana se encontraba
Dice el versículo 6, irritada, enojada, entristecida. Dice el versículo 10, que ella se encontraba con gran amargura de alma. Dice el versículo 8, afligida de corazón. Dice el versículo 15, atribulada en espíritu. Dice el versículo 16, la magnitud de mis congojas. Dice el versículo 11, hice voto a Jehová. Estando en esas condiciones, yo hice un voto a Jehová. Y su voto era, Señor, si vos me das un hijo, si te place, Señor, dame un hijo, darme un hijo, yo lo dedicaré a Jehová. No era la misma palabra que dijo este hombre. Yo lo dedicaré a Jehová. Pero hay algo que me encanta acá. Porque después pasó el año, ¿sí? Y yo ahora que tengo hijos entiendo. Una mamá, más todavía, tu hijo, que tanto oraste al Señor, que tanto clamaste al Señor, te comprometiste con el Señor, pero ya está en tus brazos. Te encariñaste con él. Le besás, jugás, te reís. Cada macanada que hace lo celebra como si fuera que hizo, no sé, el gol del mundial en la final. Y gozás cuando le ve caminar, cuando le ve correr, cuando le ve jugar. Y te deleitas en eso. Ana disfrutó eso. Pero en lo profundo de su corazón sabía algo. Hice un compromiso con Dios. Dedicar a mi único hijo a Dios. Y dice 1 Samuel que llegado el tiempo, Ana va al templo y le ve a Elí y le dice, yo soy aquella mujer atribulada en espíritu que oró al Señor por un hijo. Y aquí estoy cumpliendo mis votos. Por este niño oraba. Y acá le entrego al Señor. Tienes que tener el valor, pero impresionantemente. Porque una cosa quizás cuando tus hijos ya son grandes, ¿verdad? Bueno, se maneja solo, pero cuando es chiquito, hacer eso. Yo le preguntaría a Genesis, a Evelyn, le preguntaría a Karen, ¿haríamos eso? Es muy difícil, ¿se entiende? Es muy difícil, una situación muy complicada. Ana estuvo dispuesta a hacer. Ella se comprometió con Dios con algo. Aunque le dolió en su corazón, aunque eso causó tristeza a su alma. Aunque quizás sabía que lo iba a extrañar. Iban a pasar noches llorando y pensando en su hijo. Estuvo dispuesto a cumplir sus votos. ¿Se entiende? Aunque ese compromiso que hiciste con Dios es doloroso, puede causar tristeza, puede causar desánimo, o quizá ese compromiso puede tener consecuencias. Lo hiciste, te comprometiste, me comprometí. El Señor quiere que lo cumplas.
¿Con cuántas cosas el año pasado te comprometiste con Dios? ¿Con cuántas cosas quizás dijiste, Dios, este año va a ser mi año? Señor, voy a servirte, voy a honrarte, Señor, me voy a guardar en pureza. Señor, voy a hacer tu voluntad. Vino la pandemia. Te pregunto, ¿afectó tu compromiso con Dios o no afectó tu compromiso con Dios? Muchos y miles de hermanos, lastimosamente afectó gravemente su fe. Este hombre llamado Jefté hizo un voto a la ligera. Pero, ¿por qué aparece entre los héroes de la fe? ¿Por qué aparece entre los héroes de la fe? Porque por más que él ha hecho una promesa insensata, ¿sí? Neciamente, que Dios no le pidió, no le dijo que haga, dice el versículo 34, perdón. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danza, alegre, feliz de verla a su papá, volviendo después de mucho tiempo, volviendo de una guerra, feliz de verla a su papá vivo después de la guerra. Y dice la palabra de Dios es tan dramático, exagerado. Ahorita cuando voy a querer lograr algo, dramatizarlo el tema. Y la palabra de Dios dice, y ella era sola, su hija única, otra vez. Y dice otra vez, no tenía fuera de ella hijo ni hija. O sea que dan una magnitud de lo que este tipo estaba haciendo. Por algo dice, era sola. Ya entendés, bueno, está, es sola. Con eso podía haber, ya está, ya describiste, ya entendimos. Ya. Como dice Daniel, el horno de fuego ardiente. Pues decir, para todos los hornos de fuego son ardientes, pero ¿por qué le agrega ardiente? Para que vos puedas entender la magnitud del poder de Dios. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Tú decís, para cerrada no ya es suficiente. No, bien cerrada, para que vos puedas entender la magnitud de lo que está pasando. Acá dice, ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella ni hija, ni hijo. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. No voy a volver atrás. Ojalá que cuando nos comprometamos con Dios en un servicio, en un ministerio, en un área de nuestra vida, ya sea nuestra comunión, de leer la Biblia, la oración, un compromiso que vos tomes con tu esposa, con tus hijos, delante de Dios. Ojalá que tengamos la misma actitud de este hombre. No puedo retractarme. Hice un compromiso delante de Dios. Hice un compromiso delante de Dios. Que cuando te comprometas este año a estar en un ministerio, en un servicio a Dios, y venga pruebas, y venga dificultades, y venga momentos difíciles, y venga quizás consecuencias por obedecer a Dios, ten en cuenta esto. No podés retractarte. No te podés retractar. Cumplí con lo que te comprometiste. Cumplí, no te podés retractar.
Y de mi punto de vista, este hombre está entre los héroes de la fe por estas cosas. No se retractó. Fue necio, sí, pero no se retractó. Cumplió lo que se comprometió delante de Dios. ¿Cómo estamos con nuestro compromiso con Dios? ¿Estamos cumpliendo? Para terminar, quiero compartir algunas cosas que quiero que consideres. En primer lugar, quiero que consideres que no hagas promesa a Dios sin pensarlo y sin considerarlo antes. Analiza bien. No sea como mi casa. No se analizó. Bueno, está ahí un croquis y todo, un armaje de una casa. Está. Lastimosamente los dueños no analizaron el cálculo, el precio que le iba a costar. Y está así. Cuando te comprometes con Dios, analiza antes. No te apresures. No le quieras impresionar a Dios. Si no le quieras impresionar a Dios. Otra cosa que quiero que consideres, Dios siempre está dispuesto a escuchar tu oración, estando en tu angustia, en tu dificultad, en el peor momento de tu vida. Pero Dios quiere que vos cumplas tus votos que hiciste a Él estando en angustia. Otra cosa que quiero que considere, cuando a Dios hace promesa, no seas insensato. Cumplí lo que te comprometiste. Aunque eso te cause dolor o tristeza o quizás tenga consecuencias. No te podés retractar. No te comprometas con Dios cuando no estás 100% en tu juicio cabal. No haga un voto a la ligera cuando quizás no estás 100% en tu juicio cabal. A considerarte, todavía. A considerar nuestro voto o compromiso con Dios no debe ser para comprar el favor de Dios. No querramos comprar el favor de Dios con un compromiso necio, con un voto necio que hagamos estando en angustia, en cualquier dificultad. Y no te olvides, no es que Dios no quiere que te comprometa o que haga voto. Dios sí quiere. Pero lo que más quiere es que vos cumplas con lo que te comprometiste. ¿Hay alguna promesa que hiciste delante de Dios? Quizá el año pasado, quizá este año. La pregunta es, ¿estás cumpliendo con lo que te comprometiste? ¿En qué área de tu vida te comprometiste? Quizás dijiste, Señor, voy a leer tu palabra, voy a empezar a orar, voy a ofrendar, te voy a servir. Señor, mira, me comprometo a cuidar de mi esposa, a cuidar de mis hijos, a pasar más tiempo con ellos. Señor, mira, me comprometo delante de ti a hacer un sostén en mi casa, a hacer una ayuda espiritual a mi esposa. Señor, mira, me comprometo. ¿Qué compromiso hiciste? La pregunta, ¿estás cumpliendo? ¿Qué compromiso quiere Dios que hoy asumas en tu vida? Quizás este no es tu problema. ¿Por qué? Porque no te comprometes a nada. Entonces la pregunta es para vos. ¿Qué compromiso quiere Dios que asumas hoy? ¿Sí? ¿Qué compromiso Dios quiere que hoy asumas delante de Él?
Dios está dispuesto a escucharte. Dios está dispuesto a escuchar tu clamor. Y vos y yo tenemos que estar dispuestos a cumplir lo que nos hemos comprometido. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, mi Dios, por esta oportunidad que nos da, Señor. Gracias por la vida de Jefté, que nos da una enseñanza, Señor. Porque sin duda que el compromiso requiere fe, mi Dios. Quizás por más que este hombre haya hecho un compromiso necio, sin pensarlo, sin conocerte, Señor, él estuvo dispuesto a no retractarse, Señor. Y ahí está el punto, mío. Señor, yo te entrego en tus manos. Necesitamos hombres y mujeres que se comprometan contigo, Señor. Y no solamente que se comprometan, sino que estén dispuestas a no retractarse, a no volver atrás por nada, como dice tu palabra. Como dice tu palabra, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelva atrás por nada. Señor, yo te entrego tus manos. Necesitamos, Señor, como iglesia, para cubrir los ministerios, personas que se comprometan, por lo menos por un año, Señor, en un área, en un ministerio, y que no se retracte, Señor. Ya sea Ñembú, ya sea Señor Barrobrero, ya sea ahorita Feliz, ya sea Club Bíblico, Señor, en el lugar que tú quieres, Señor. Pero que tú levantes personas, Señor, que se comprometan contigo, mi Dios, y que no se retracten, mi Dios. Así como Ana, que por más que le causó dolor, tristeza, llanto, estuvo dispuesto, Señor, a cumplir con lo que se comprometió contigo, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces estando en angustia hacemos votos a la ligera sin pensarlo. Termina la situación, tú obraste, tú sanaste, tú proveíste el trabajo, tú nos restauraste, tú nos levantaste y nos hemos olvidado de ti, mi Dios. Y volvemos como el pueblo de Israel en el libro de los jueces, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces somos así, Señor. Entrego en tus manos nuestra vida, que tú nos estés ayudando, Señor. Que nosotros podamos honrarte en esa área, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Cuida, Señor, de cada hermano que vuelva a su casa. Gracias por la oportunidad que nos da por medio de esta plataforma, poder vernos, hablar, tener comunión contigo, comunión con los hermanos. Muchísimas gracias, Padre. Gracias por este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano.